Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias. Estamos muy contentos. Aunque por allí siento que hay una interferencia pues con los equipos, no importa, lo importante es estar acá, como siempre en una nueva emisión, la número 710, a punto de cumplir los 3 años al aire. Este 18 de agosto ya estaremos celebrando, por supuesto, nuestro tercer aniversario y espero, como de costumbre, que ustedes estén allí para acompañarnos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa de lujo, un programa muy especial, y es muy especial porque teníamos muchísimo tiempo esperando poder compartir con un hombre que particularmente he admirado durante muchísimo tiempo, que ha sido esa especie de luz, esa especie de guía, no solamente espiritual, sino también humana, empática, que ha llegado a tantos venezolanos, por supuesto con sus aciertos y desaciertos, como cualquier ser humano, pero allí ha estado en cualquier parte, en cualquier plataforma para poder compartir con nosotros sus buenas nuevas y por supuesto lo más importante, la lucha por rescatar a Venezuela. Esta descripción sobre todo la hago para quienes nos están escuchando a través de nuestras emisoras en Venezuela, en España, en los Estados Unidos, y se trata del padre José Palmar, que lo tenemos acá en vivo en estudio desde Orlando, Florida. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Padre, bienvenido a su casa, contentísimo de tenerles el día de hoy. ¿Cómo se siente? Gracias, Vladimir. Saludo a todos los hermanos que están en sintonía y en audiencia a través de este mágico mundo de las redes sociales. Así es. Me siento en casa, gracias a Dios y a la Virgen. Qué bueno. Qué bueno, ya tiene algún tiempo, desde enero está acá en Estados Unidos, pero fíjense que muchas cosas le ocurrieron y siguen ocurriendo en Venezuela que tienen que ver con usted, pero antes de entrar a ese tema, me da mucha curiosidad hacerle esta pregunta. ¿Cómo le ha recibido la comunidad hispana y venezolana? Porque no solamente hablar de Venezuela o de los venezolanos, vimos por ejemplo un par de programas con Jaime Bailey, un buen amigo personal, y sé que particularmente le tocó la fibra, también muchísima gente que ha estado apoyándole de una u otra manera. ¿Cómo ha sentido a los hispanos de cara a su llegada a Estados Unidos? Vladimir, me he sentido que parece que no he salido de Venezuela desde el punto de vista humano. De hecho, una vez le dije a unos amigos, hey, quiero ya emigrar. Wow, desde el punto de vista cultural, porque quiero comer hamburguesa norteamericana, quiero tomar refresco norteamericano, porque a donde yo iba era arepa, plátano, queso, jugo, Venezuela. Malta también. Malta. Entonces, claro, la gente donde yo he podido transitar en este recorrido, que fueron 53 casas donde yo he estado, diríamos, peregrinando por 4 estados de Estados Unidos. Uh-huh. En Texas, Florida, que ha sido la más nutrida, Atlanta, y por supuesto todo este tema de que los venezolanos pues me han tratado, yo diría, como un padre, como un amigo, como un pastor. Incluso he ido a casas que no son de la confesión católica, pues sin embargo me han recibido a las mil maravillas. Qué bueno. Y con el tema latinoamericano, el tema hispano, mira, ya desde el propio momento vivencial que estuve en la cárcel, ahí compartí con 17 naciones. Más de 40 días, ¿cierto? Sí, 41 días. Eso fue en Texas. En Texas. En enero. En enero, okay. en dos, enero, febrero. Ok. Yo entré a la frontera el 30 de enero y el 31 estaba ya. ¿Usted se presentó ante un oficial de inmigración? Yo me presenté en la aduana, okay. Sí, ahí en El Paso. Okay. Lo que llaman el paso peatonal de aduana. Y bueno, desde allí pues estuve hasta el 8 de marzo en prisión con casi 4,000 reos en un búnker. Wow. Y en mi búnker
diríamos, personal, tuvimos 87 presos de 17 naciones. Cuando se refiere a reos, ¿significa que estaba detenido con individuos que habían cometido otro tipo de delitos o exclusivamente era un tema inmigratorio? No, habían también presos federales allí. Oh, ok. Entonces, bueno, porque es que el tema carcelario en Estados Unidos es un tema fuerte. Sí. Y por supuesto la frontera está cargada de los dos ambientes, lo migratorio y también lo delictivo. Claro. ¿Y corrió su vida peligro en algún momento dentro de estos recintos federales de Estados Unidos? Hubo la incursión de un sujeto de origen cubano, penetrado por el ejército cubano, a mi cárcel. Gracias a la hermandad cubana que estaba allí acompañándome. Conocían el caso. Conocían el caso y pudimos abordar la situación. Afortunadamente. ¿Intentó agredirlo? No, llegó investigando con mucha vehemencia sobre mi persona y apenas pudo estar allí unas 8 horas. Antes que él abordara alguna situación violenta, pues fue sacado de la prisión. Claro, claro. Ahora, padre, han pasado ya que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses ya que se encuentra acá en Estados Unidos. ¿Usted siente que desde que llegó, por supuesto usted antes estuvo en México, fatídica historia también que ha alarmado a la comunidad internacional? Le acompañamos también en el dolor, porque hay que entender que quien procuró mantenerlo a resguardo perdió la vida también. Y usted en algunas intervenciones incluso ha afirmado que pudiera estar relacionado esto con su propia protección. ¿Es así? Sí. De hecho, ya las últimas investigaciones que se han hecho a través de la Procuraduría de México y algunas investigaciones de tipo familiar, el móvil es político. Es político. Es político. ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué procurar dañar, asesinar hasta este punto? Por ejemplo, en el caso de México, a esta persona que lo soportó, que lo apoyó. ¿Y por qué particularmente cargar tan agresivamente en contra de usted? Usted estuvo 3 veces detenido, si mal no recuerdo, en Venezuela, aparte de la que vivió acá en Estados Unidos. Pero ¿por qué tal saña contra usted? Porque no es el único que ha alzado la voz en contra del régimen, pero nos preguntamos por qué. ¿Habrá aquel miedo a entender que un padre que ha salido del pueblo llano de Venezuela tenga una posibilidad de incidir distinta a la de los políticos? ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo usted hace esa lectura? Todo se centra en torno al tipo de información que yo manejo. Ok. Porque las denuncias comunes y corrientes en Venezuela giran en torno a la economía, en torno al desabastecimiento, al tema bancario, el tema bursátil, sí, al tema de la corrupción administrativa. Pero las denuncias que hemos nosotros manejado desde el año 2006 tocan 3 fibras fundamentales de este régimen de Nicolás Maduro, que son el tema petrolero y toda la devastación de la industria petrolera en PDVSA. Todo tiene que ver con la corrupción en esta materia. El tema del narcotráfico, que está vinculado al tema petrolero, y todo lo que tiene que ver con los 3 carteles que deambulan en el Palacio Miraflores. Correcto. Que siguen en guerra, por ¿cierto? Supuesto, sí. Okay. Y el tercer tema es un tema, yo diría, bastante incisivo para el narcorrégimen, como es el tema militar. Desde el punto de vista del armamentismo y todo lo que tiene que ver con el terrorismo. Fíjese que usted estuvo cerca al caso y al grupo de Óscar Pérez. Sí. Nosotros lo seguimos con mucho detenimiento, por supuesto, conociendo su trayectoria, y le pregunto, muchos no creímos en Óscar Pérez. Ya yo estaba acá y yo recuerdo el 15 de enero, cuando ocurrió lo que ocurrió, casi llorando, pidiendo perdón, porque cuando salió en esa primera oportunidad yo no creí en él, padre. Y cuando
hablamos acá con todos los que sé que están conectados en este momento, muchos tampoco creyeron en Óscar Pérez. Lo veían como imposible y bueno, pues por supuesto luego, uniendo los puntos hacia atrás, digo, bueno, definitivamente el gobierno, el régimen hizo lo que tenía que hacer que nadie creyera en nada y fue un gran logro en ese sentido. ¿Usted desde el principio creyó, ya los conocía o los conoció luego? ¿Cómo fue esa relación con ellos? Y más allá de la relación, una gran pregunta sería, ¿usted creyó en su oportunidad que lograrían empujar a que Maduro finalmente saliera del poder? ¿Era posible con ellos? Nosotros venimos desde el año 2011. 2012 se concretó el grupo y nos activamos desde el año 2013. Okay. O sea, tuvimos 2 años preparándonos. ¿Quiénes somos nosotros? A la luz de toda la situación que se ha dado en el país, desde el punto de vista policial y militar, tuvimos la tarea de unificar personal humano, que venían de 4 fuentes muy puntuales. 1, los grupos colectivos armados que se iban saliendo del gobierno. Personas que estaban con ellos y que luego, por situaciones ya de carácter de que se desilusionaron, que se salieron, se iban fuera del grupo. Luego, el grupo de los guardias nacionales que iban pidiendo bajas, de los militares que iban pidiendo bajas y que no podían irse fuera del país, se iban uniendo al grupo. Tercero, ya militares en situación de retiro se iban uniendo al grupo. Y el cuarto grupo eran los civiles. Muchachos guarimberos, muchachos de resistencia, los muchachos de la calle, lo que llaman soldados de franela. ¿Para qué nos reuníamos? Para enfrentar al régimen en la calle. Porque ¿quiénes enfrentaron al régimen en la calle? Las mujeres, los jóvenes universitarios que no tenían capacidad, bachillerato, no tenían capacidad de respuesta bélica. Correcto. Entonces dijimos, están matando a la gente porque la gente se está enfrentando con piedras. Claro, una población desarmada. Desarmada. Son civiles que salen a protestar y esta gente los arremete como si fueran vándalos. Sí. Por supuesto, este grupo fue creciendo, pero también se fue penetrando por otros intereses de tipo del gobierno. Cuando Óscar Pérez hace más de un año sale en el helicóptero, se acaba de cumplir. Hace cuestión de unos días. Sí. Nosotros nos sorprendimos y caímos en la misma situación de ustedes. Este tipo lo que está haciendo es una cortina de humo para desviar los puntos de acción de calle que nosotros estamos para esta fecha. Sí. Nosotros estamos en la calle de manera muy digamos fervorosa. Así es. Salió Óscar Pérez, no lo vimos como una persona que estaba haciendo un servicio a la oposición, sino al oficialismo. Al oficialismo, correcto. Porque utilizó una manera muy, diríamos, poco bélica. Pasea con un helicóptero con una bandera. Sí. Dijimos, es una payasada. Con 2 granadas que no infligieron ningún tipo de daño, nada, además. Gracias a Dios. Es decir, parecía un teatro de operaciones. Sí, parecía más bien como una especie de una acción ridícula de un plan una militar. puesta en escena. Sí. Además que él tiene un antecedente, tenía un antecedente de cinematográfico, etcétera. Parando. Le dijimos, no, ese es una situación. O sea, usted no lo conocía. No lo conocíamos. Ok. Pero después que Óscar Pérez sale, él se contacta con nuestros grupos. Ok. Y nosotros, por supuesto, a un principio no lo aceptamos así del todo. Ok. Pero en vista que ese medio del CICPC rebelde, si lo conocíamos, nos dijeron, padre, este comisario es leal. Ok. Y enseguida, a los pocos días, las pocas semanas, entró en escena dentro de la estrategia que teníamos. Por supuesto, el que me escucha esto está diciendo, ¿cómo un cura se mete en esto? Allá iba. No es que se metió el cura, es que mi papel siempre ha sido de unificador. Y a veces inclusive hasta de controlador, para que no haya los excesos, para que se haga lo que tiene que hacerse. Porque la gente debe estar consciente, y creo que hoy ya la gente ha hecho uso y razón de esto,
de que esta lucha no es política. Desde el punto de vista poblacional, esta es una lucha militar. Es una lucha entre seres armados. Lo que pasa es que las armas están de aquel lado. Sí. Los militares están a aquel lado. Y de este lado son los civiles. En Venezuela lo que hay una guerra civil de manera atípica y desproporcionada. Cuando se une Oscar Pérez al grupo de los muchachos, que así los llamamos, empezaron a hacer acciones conjuntas. Se unieron a funcionarios activos que estaban disidentes y comenzaron sus acciones. Por supuesto, ya las acciones las hacían ellos a motu propio. Nosotros ahí, los que estábamos de la sociedad civil, no teníamos ninguna inherencia porque esa era su estrategia como militar, como soldados, como hombres de lucha. Simplemente yo lo que hacía era rezar por ellos, orar por ellos. Sí te puedo decir que el grupo que murió en el Junquito, habían 3 de mi equipo. Ok, wow. Los hermanos Lugo y Daniel Soto, que era periodista. Y por supuesto, yo me enteré de esto fue en México. Wow. Yo estaba, claro, ya estaba desde diciembre en México, ¿no? No, yo llegué a México el 11 de enero. Ah, de enero, ok. De enero. O sea, fue apenas a 4 días de la masacre. A 4 días. Yo llegué un jueves y a ellos los asesinan el lunes. Wow. Sin embargo, yo el día sábado me comuniqué con los muchachos. Ya sabía, tenía sospecha de que esto podría ocurrir. Ellos conocían, tenían... Uno se mete en esta lucha, Vladimir, y uno sabe perfectamente que hoy está aquí y no sabemos si al salir de aquí ya no estaré aquí. Había una acción para el día martes. El gobierno no sabía. Y por supuesto, este tema tuvo que ver mucho con la gente del 6CPC. Sí. Porque era el 6CPC el que estaba actuando de manera, diríamos, como ente de policial de manera personal. Ok. O sea, era una acción de ellos. Sí. Y por supuesto, nadie sabía qué iba a pasar. Lo que sí fue que se dio lo que lamentablemente nosotros tenemos que hoy sufrir, la pérdida de esos héroes. De esos héroes, así es. Hay algunos que quedaron vivos y según entendemos y están presos. ¿Has tenido información de ellos o no? Sí. Lo que te puedo decir, Vladimir, con toda propiedad y a la comunidad mundial, ellos fueron asesinados. Ellos se rindieron. Sí. ¿Cuál fue la situación? Ellos se rinden, salen de la casa, del chalet donde estaban ellos, hacia la parte posterior, bombardean el chalet, cosa que está visible en video. Claro, público y notorio. Luego los meten a ellos dentro del chalet y ahí los asesinan. Ajustician, sí. ¿Cómo explicar eso? Muy razonable. Esa bomba destruyó paredes, destruyó bloques, destruyó vigas de vidrio, de hierro, cemento, y los cuerpos están intactos. Es decir, para nadie es un secreto que una bomba de esa, un misil de esa naturaleza, destruye todo. Claro. Si destruyó una pared, ¿por qué los cuerpos no están mutilados de brazos, piernas? Sino que apenas presentan es un tiro, digo yo. Sí. Presentan son tiros en la cabeza. Y además sin permitir que sus familiares vieran a los cuerpos enterrados en todo clandestinidad, esto, todo, ¿no? Está en flagrancia, un delito, pues. De lesa humanidad. Aquí no hay más nada que discutir. Ahora, fíjese, padre Palmar, a partir de este tema me hace recordar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, están utilizando armamento de guerra para asesinar a nuestros hermanos nicaragüenses. Va más de 320 asesinados. El domingo 8 fue la peor fecha con 31 asesinados. Hay grupos paramilitares llamados Juventudes Sandinistas, o turbas, así le llaman en Nicaragua, que están en la calle asesinando a mansalva. Y tenemos una iglesia católica muy activa que también ha sido víctima. Los dos principales sacerdotes críticos al régimen de Ortega han salido a protestar, han estado en la calle y han sido heridos también. Así como usted lo fue en su oportunidad. Recuerdo particularmente uno de los casos en su oportunidad del 2016, donde recibió una golpiza que lo dejó inconsciente. Creo que fue a mediados del 2016. Le pregunto, el papel de la iglesia católica y el de la iglesia en general, porque no solamente la iglesia católica tiene oportunidad de mover la fibra, sino el resto de las denominaciones.
pero le pregunto específicamente de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿cómo contrastar lo que está ocurriendo en Nicaragua y lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Cómo lo vería? Claro, habría que disgregar, es decir, una cosa es el papel del Vaticano, otra cosa es el papel de las conferencias episcopales venezolanas y nicaragüenses, y otra el de sacerdotes, bueno, que a motus propios salgan, como en su caso, a luchar de frente, poniendo su vida en peligro por la libertad del país. ¿Cómo nos puede dar esa lectura contrastando ambos países? La Iglesia, lamentablemente, tiene una figura de Estado por el tema del Vaticano. Claro. Cosa que está ajena totalmente al trabajo pastoral de los curas de barrio, de pueblo. De hecho, yo he sido un crítico muy fuerte contra el Vaticano, pero un fervoroso obediente ante la Santa Sede. Quizás el mundo universal no conoce todos los temas. Claro. Hay que separar siempre lo eclesial de lo eclesiástico. Lo eclesial de lo eclesiástico. Sí. A ver, explíquenos un poco el tema. Si yo te digo, vamos a hablar así en términos de la semiótica. Este cuellito, aquí lo tienen ustedes. ¿Esto qué significa? ¿Eclesial o eclesiástico? Esto es eclesiástico. Eclesiástico. Porque esto tiene que ver mucho con la norma, con el rito, sí, con la liturgia, con la normativa, con el derecho canónico, con la directriz, con la imagen. Ok. Lo eclesiástico. Okay. Pero esto que tú me estás brindando aquí, este vaso de agua, al sediento, esto es lo eclesial. Okay. El padre Palmar y muchos curas de barrios y mucha gente que lucha como catequista, como religiosa, como laico comprometido, se aboca más a lo eclesial que a lo eclesiástico. En lo eclesiástico yo soy respetuoso, obediente, pero en lo eclesial soy fervoroso, fanático. Es decir, estoy llamado más es a la acción cercana a la gente. Apostolado, como ¿no? Este estudio. Este estudio es más eclesial. Porque estamos en una casa, porque estamos en un estudio pequeño, porque nos podemos ver, nos podemos intercambiar, podemos vernos a través de varias redes. Pero si estuviera grabado, estuviera en un estudio de televisión, con unas mamparas, con una escenografía, eso fuera como más eclesiástico. Ok, entiendo. En todo esto, el Papa, tanta crítica que ha tenido Francisco por el tema político, es jefe de las dos. Es el presidente del Vaticano, diríamos así, para que la gente lo pueda comprender, y es además la autoridad eclesiástica y eclesial. Claro. Las conferencias, muchas esperanzas, sí, ¿no? Sí, las conferencias episcopales, y acaban de reunirse los obispos de Venezuela en Caracas en la conferencia ordinaria, hicieron un documento muy hermoso, muy bonito, digno para poderlo leer en la Eucaristía, y un documento extraordinariamente bien fundamentado, pero eso es todo, un documento. Y con documentos no tumbas gobiernos de la magnitud de Maduro, con ruedas de prensas, con bonitos arreglos florales, sí, con micrófonos muy bien adornados, con luces muy bien colocadas por los medios de comunicación y con camarógrafos bien técnicos. Tú no tumbas gobierno. Padre, ¿y a qué entonces está llamada la Iglesia Católica en Venezuela? Lo que está haciendo en Nicaragua. Ok. En Nicaragua no hay tanto documento, no hay tanta rueda de prensa. No hay tanta floritura. No hay tanto eclesiástico. Okay. En Nicaragua, con la hermosa experiencia pastoral de un Monseñor Romero en El Salvador, por ejemplo, y de los curas jesuitas en El Salvador que murieron hace algunos años, martirizados, ya tienen ya una escuela con espíritu de martirio. A mí toda la gente en Venezuela, inclusive los sacerdotes, todavía es fecha que me critican, es que vos sos un cura político, me decían, como si fuera un insulto, ¿no? Como si estuviesen catalogando satánico o despiadado. Sí. Pero yo aboco el concepto de política del Papa Pío XII, que dice así: política es la manera más sublime de practicar el amor de Dios, después de la religión. Entonces, si un concejal
lucha por unas cloacas, es por la dignidad humana. Si un diputado lucha por una ley en favorecer el trabajo, es por la dignidad humana. Si un alcalde trabaja para asfaltar las calles, es por la dignidad humana. Si un presidente de la República lucha para crear medidas económicas que favorezcan al pueblo, es por la dignidad humana. Y eso es la lucha social también de la iglesia. Porque Jesucristo nos enseñó eso. Jesucristo utilizó la parte social con la parte religiosa. Jesús, para predicar, utilizaba esta doble acción, lo social con lo espiritual. O lo hacía antes o lo hacía después, pero lo hacía. Sí. Jesús predicaba todo el día y cuando la gente tenía hambre, les daba de comer. Claro, y además era disruptivo. Jesús entraba a la ciudad y veía enfermos, los sanaba y después les predicaba. Sí. Yo creo que no estamos haciendo nada distinto de lo que hizo Jesús. Lo que pasa es que mientras estemos encerrados en nuestros templos, en nuestras sacristías, allí llenándonos del olor del incienso y escapando de la calle, donde está el olor del barro, de la tierra y de la sangre de nuestros mártires, no estamos haciendo la verdadera iglesia de Cristo. Totalmente de acuerdo. Padre, nos toca hacer la primera pausa. Al regreso les comento, vamos a comenzar a incorporar todos sus aportes, así que les invito en esta pequeña pausa, vamos a escuchar un tema de Cáceres, Volver a Casa, a propósito de todo este tema de Venezuela, y continuamos con esta profunda conversación con el Padre José Palmar, quien ha tenido la gentileza de visitarnos el día de hoy en el programa. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 710.